Dios bendiga a los hermanos que están conectando. Aquí estoy, hermano. Un saludo. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Mando saludos a todos y cada uno de ustedes, ya que mi hermano David, el día de hoy, no pude estar con ustedes, pero yo estoy al pendiente de todo esto también, con todos y cada uno de ustedes, esperando que el día de hoy podamos recibir esta palabra del Señor. Sobre todo, no sé si viste el título que hoy pusimos, liberación espiritual. Yo le iba a poner liberación espiritual mi cuerpo, porque cuando tú liberas al espíritu, liberas al alma y liberas al cuerpo. Es necesario que nosotros conozcamos. El día de hoy vamos a enseñarnos a renunciar, vamos a enseñarnos a mantener un rompimiento, vamos a enseñarnos a mantener liberado nuestro espíritu, liberado nuestra alma y liberando nuestro cuerpo. Entonces, hermano, para mí es un gusto y una bendición que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme en esta noche en tu hogar. Gracias por recibirme en esta noche. Honro tu tiempo. Gracias, hermano. Entonces, espero que todos me escuchen muy bien. Gracias. Bendiciones. Vamos a empezar con esto para que nosotros tengamos un rompimiento primero. Una de las cosas que la iglesia, por dónde vienen las ataduras. Primero, nosotros sabemos que las ataduras vienen por el pecado, pero el primer pecado y una de las cosas graves que el mundo está atado en estos momentos es por la ignorancia. Entonces la ignorancia siempre trae ataduras en muchas áreas, en muchos ámbitos. En todo la ignorancia trae ataduras, y es necesario que tú conozcas que necesitamos conocimiento para romper esas ataduras. Y necesitamos la voluntad propia. Nosotros conocemos a muchas personas, y muchos de nosotros muchas veces, por más que nos esforzamos en ir a la iglesia, por más que nos esforzamos a estar orando, ayunando, parece que todo vuelve a fracasar, parece que todo vuelve a detenernos, parece que nada puede ayudarnos en lo que estamos viviendo. No sé si muchos de ustedes lo han sentido, que muchas veces nosotros nos esforzamos a hacer algo, ayunamos, oramos, y parece que Dios no nos escucha, y muchas veces eso es lo que pensamos, iglesia. Yo quiero decirte que Dios nos escucha. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, hoy estaba hablando con mis hermanos del grupo de intercesión de Casa de Jesús, y hoy hubo liberación en el ministerio de intercesión. Entonces yo quiero que tú aprendas también a hacer este tipo de liberación y mantener esa liberación y mantener ese quebrantamiento. Entonces, hermano, yo te invito en el nombre de Jesús que podamos leer eso en el libro de Isaías, porque muchos dicen: Dios no me escucha, Dios no me habla, parece que nada ha avanzado, parece que Dios no quiere ayudarme a mí. Y nosotros vemos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades. Entonces, y esto ya lo hablamos muchas veces, pero quiero que tú sepas que la mano del Dios Todopoderoso no se ha cortado, que la mano del Dios Todopoderoso está siempre presente para extenderte la mano, para liberarte, para sanarte, para restaurarte. Entonces necesitamos saber primero, tener bien consciente que Dios siempre está presente y siempre está dispuesto a libertarnos, siempre está dispuesto a rescatarnos, siempre está dispuesto a levantarnos y siempre está dispuesto a sanarnos. Por eso en esta noche yo quiero que tú mantengas tu fe firme de que hoy va a haber un rompimiento. Yo lo he ministrado esto en muchas ocasiones, no de la misma manera, pero nos hemos enseñado, hemos compartido esto. Como yo veo muchas personas que a veces mantienen atadura, oran, ayunan, van a la iglesia, y de verdad parece no funcionar nada. A veces hay creyentes que cada año vuelven con las mismas enfermedades, cada año vuelven muchas cosas muy fuertes, y parece que otra vez todo se colapsa, parece que todo no tiene fuerza, un momento bien y vuelve a haber esa atadura. Entonces, en el día de hoy vamos a aprender a tener esa liberación del espíritu, esa liberación del alma y esa liberación del cuerpo. La primera parte en la liberación, sabemos que el primer punto para ser liberados es el arrepentimiento, confesar vuestros pecados y confesar los pecados ancestrales, que muchos no lo toman muy en cuenta, pero es así. Cuando nosotros vemos en muchas personas, yo tengo mucho conocimiento en esta parte porque Casa de Jesús hay mucha liberación. Entonces, cuando nosotros a veces estamos liberando a una persona, el mismo demonio dice: yo entré por sus abuelos, yo entré por los ancestros. Y muchos demonios hablan y dicen: yo soy el ídolo de la familia. Fíjate lo que dice: soy el ídolo de la familia. Cuando dice que soy el ídolo de la familia,
es porque los ancestros y muchos abuelos, tatarabuelos pasaron adorando ese mismo ídolo que tomó fuerza, tomó autoridad y sobre todo tomó el gobierno. Y esto es lo que muchos no entienden, que tú vas a la iglesia y parece que no avanzas porque entiende que en el ámbito espiritual hay un gobierno que necesita ser quebrantado. Y muchas veces nosotros tenemos, cuando Jesús nos perdona todos los pecados, pero hay una de estas cosas que nosotros necesitamos mantener todos los días, estar renunciando y mantener ese quebrantamiento, porque cuando Jesús lo hace, acuérdate que todos los días pecamos, y si pecamos todos los días, muchas veces nos hacemos transgresores otra vez a ese tipo de maldiciones, a ese tipo de transgresiones y a ese tipo de gobierno. Te lo voy a mencionar en la palabra de Dios en el libro de Santiago. Ahí nos enseña esto, en el libro de Santiago. Déjame decirte, en el libro de Santiago, ahorita te comparto el capítulo, hermano, capítulo 2 del versículo, dice la palabra de Dios, el versículo 8. Santiago capítulo 2 versículo 8 nos dice la palabra de Dios: en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo, si en verdad cumplís la ley real. La palabra ley no solamente estaba hablando sobre el Antiguo Testamento, sino estaba hablando sobre la instrucción del Señor Dios Todopoderoso, sobre la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú ves, cuando estaba hablando aquí de la ley, no estaba hablando de la ley de las ordenanzas, sino la ley de los mandamientos, de amor, la ley que liberta. Entonces, en este mandamiento se encierra toda la ley, que son 613 mandamientos. Pero pon mucha atención a esto, que muchos cristianos el día de hoy dejaron de hacer esto, por eso se mantienen las ataduras, por eso vuelven las ataduras, vuelven las enfermedades. Y hoy vamos a ver de qué nos vamos a liberar el día de hoy. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso: pero si hacéis excepción de personas, cometes pecado. Fíjate lo que dice: si hacéis excepción de personas, cometes pecado, dice la palabra, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Quiere decir que vuelves a ser atado a toda la ley, a todas las maldiciones. Vuelve la atadura de enfermedades, vuelve la atadura de ruinas, vuelve la atadura de destrucción, vuelve la atadura, iglesia, y parece no avanzar. Esto es lo que muchos estamos evadiendo, que muchas veces tratamos de avanzar y no avanzamos por más que nos esforzamos. Y sobre todo nosotros como cristianos, sobre todo nosotros como creyentes en el Mesías, como mesiánicos cristianos, hermano. Esto es lo que pasa. Parece que no alcanzamos y no avanzamos, por más que nos esforzamos, por más que ayunamos, por más que oramos, porque hay una ley que se le llama gobierno, que es muy fuerte y no ha sido rota. Esto lo he visto y te lo vuelvo a comunicar. Esto lo he visto muchas veces cuando hay personas que por mucho tiempo han ido a la iglesia y nunca habían pasado a orar a liberación. Y cuando oramos por esas personas, se manifiesta el espíritu y dice ese espíritu: es que yo soy el ídolo de la familia, es que yo soy el demonio que gobierna esta familia. Entonces ese hermano a veces tenía 3 años, 4 años, 5 años de congregarse, mi hermano, y parece no haber avanzado, porque él no había roto un gobierno, no había una separación, no había un quebrantamiento, no había roto. Es que lo que te voy a decir, lo que no se rompe es porque no se ha renunciado y no se ha luchado, Jesús nos perdonó vuestros pecados para que nosotros tomáramos autoridad en los lugares celestiales y rompiéramos esas maldiciones, rompiéramos esas ataduras. Entonces Jesús, en el momento que tú oras, Él toma el gobierno y empieza a romper. Y esto es lo que mucho ha dejado de hacer la iglesia, de seguir orando en las mismas ataduras, de seguir renunciando a las mismas maldiciones, de seguir renunciando a las mismas enfermedades. Piensan que con una vez que lo hagan, entonces ya queda rota. No, mi hermano, esto tiene que ser un quebrantamiento hasta que verdaderamente seamos liberados. Todos los días yo lo hago, todos los días yo renuncio, e incluso a posesiones, maldiciones ancestrales. Decir: Señor, todo lo que mis ancestros, todo lo que mis abuelos, todo lo que mis padres alguna vez juraron ante unos ídolos, toda atadura generacional de enfermedades, Padre, renunciamos. Todos los días lo tenemos que hacer, renunciar. Constantemente estar rechazando, hermano. Es como si tú un día te arrepientes y ya no te vuelves a arrepentir nunca más, porque Jesús ya te perdonó, porque Jesús ya te bautizó, y eso es imposible. Todos los días debemos que arrepentirnos. Por lo tanto, todos los días, hasta que sintamos el rompimiento, tenemos que estar renunciando. Todos los días tenemos que estar renunciando. Nosotros habíamos visto la Biblia. Nosotros habíamos visto, iglesia, que una de estas cosas, la palabra maldición, quiere decir
que fue puesto por el Dios Todopoderoso, no por Satanás. Nosotros vamos a empezar a ver todo esto. Ya lo había dicho anteriormente a qué quiere decir la palabra o qué tenemos nosotros como maldición. La palabra maldición quiere decir que es dirigida, es contra una persona, es una manifestación, es un enojo, iglesia. La palabra maldición es un mandamiento dado por Dios para el pecador, iglesia. Nosotros debemos que definir esto y conocer que una cosa es que Dios haya puesto maldiciones por nuestra ignorancia, por vuestros pecados. Deuteronomio capítulo 28, que lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Y esto es contra una persona que ha pecado contra Dios, que se ha burlado, que ha pisoteado la palabra del Dios Todopoderoso. Y lo dice claramente la palabra del Dios vivo también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 10. Si nosotros lo vemos de esta manera, en el libro de Hebreos capítulo 10, si tú me acompañas primeramente, el libro de Hebreos capítulo 10. Gracias a todos los hermanos que de verdad siguen al pendiente de todo esto. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Déjame ver. Déjame llevarte, hermano. Déjame llevarte. Quiero que veamos esto. En el libro. ¿En dónde estoy? Déjame ver. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26, hermano, dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido, fíjate, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, escucha bien, conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pon mucha atención y dice la palabra de Dios, sino que una horrenda expectación de juicio. ¿Escuchaste? Una horrenda expectación de juicio. La palabra juicio es que Dios pone, Dios planta, Dios ordena traer juicio sobre el hogar, juicio sobre la casa, juicio sobre los hijos. Eso es la palabra del Dios Todopoderoso. Hoy nos vamos a enseñar a cómo quebrantar eso, a cómo Dios tenga misericordia de vosotros. Fíjate lo que la palabra de Dios dice, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjate lo que dice el versículo 29. Pongamos mucha atención a lo que dice el 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto. Fíjate, del pacto. Hay un pacto, hay una ley, entonces va a haber juicio, entonces va a haber un mandamiento, va a haber maldición o va a haber bendición. La palabra pacto tiene dos cosas, maldición o tiene bendición. Y luego dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir? Hiciere oposición al Espíritu de gracia. Hoy podemos ver que muchos de nosotros o muchos hemos pisoteado la sangre, por lo tanto estamos haciendo afrenta y muchos de nosotros se nos vienen todas las maldiciones, nos volvemos a hacer transgresiones de la ley, vuelven aquellas ataduras, vuelven aquellas enfermedades. Como yo te decía, parece no acabarse todo esto porque nosotros no nos mantenemos en esa parte, en esa liberación o en esa santidad. Versículo 29, seguimos leyendo, pero son 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Si nosotros vemos aquí, dice fuertemente, el Señor juzgará, que dice, a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste, que dice, gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otras llegaste a ser compañeros de los que están en una situación que dice semejante. Debemos que atender nosotros, porque nosotros necesitamos mantener ese rompimiento que el día de hoy, te lo digo, muchos están evadiendo. Por eso puedes ver cristianos que durante mucho tiempo se esfuerzan, pelean, quieren caminar, y parece, iglesia, que no terminan con esta batalla espiritual. Parece que el día de hoy no terminan esa batalla, y es porque nosotros no mantenemos este rompimiento, de lo cual te lo voy a decir Ezequiel. Si tú me acompañas al libro de Ezequiel, o todos los hermanos, Ezequiel capítulo 44, versículo 23. El libro de Ezequiel capítulo 44, versículo 23, iglesia.
Gracias a los hermanos que quieren aprender cómo romper este tipo de ataduras y mantener mantener esas ataduras, que nosotros vamos a hablar desde la raíz, desde el gobierno, para que se acaben todas las ataduras, verdaderamente sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ezequiel capítulo 44 versículo 23 nos dice de esta manera el nombre del Dios Todopoderoso. Aquí nos estaba advirtiendo, dice: si enseñare a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñaran a discernir entre lo limpio, y dice, y lo no limpio, en los casos de pleito ellos, dice, estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Eso se estaban hablando en el Antiguo Testamento conforme a las ordenanzas, pero en el Nuevo Testamento es lo mismo. Debemos que nosotros hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Si nosotros no entendemos lo santo y lo profano, nos volvemos a atar a todas esas maldiciones o a todos esos gobiernos ancestrales nuevamente. Si nosotros lo podemos verificar en el libro de Santiago, nuevamente vamos al libro de Santiago, para que nosotros el día de hoy aprendamos a romper esto y mantener esa liberación. Y yo te lo aseguro que muchos el día de hoy van a ser sanados, van a ser liberados, y se van a encontrar en una liberación totalmente muy grande, donde Dios va a mantener y va a quitar ese juicio sobre vosotros. En el libro de Santiago, si tú me acompañas, en el capítulo 2, cuando nosotros estábamos viendo el versículo 9, pero si hacéis excepción de personas, cometes pecado, y dice, y quedas convicto, o sea, quedas atado por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guardare la ley, toda la ley, pero defendiera en un punto, dice, pero ofendiera en un punto, se hace culpable, que dice, de todos. O sea, volvemos a hacernos culpable de todas aquellas ataduras, volvemos a hacernos culpable de todas aquellas maldiciones. Ahora sí vamos al libro de Deuteronomios capítulo 28. En el libro de Deuteronomios capítulo 28, esto es lo que debemos que hacer y saber. Esto es lo que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 28. Gracias a todos los hermanos que siguen con vosotros en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver las maldiciones, hoy vamos a ver las ataduras, que esto lo veníamos hablando hace mucho tiempo, de dónde vienen las enfermedades, de dónde viene la raíz de pobreza, de dónde viene la raíz de ruina. Y es claramente que un demonio está haciendo afrenta, porque, escúchame bien, puede haber un juicio, puede haber una maldición puesta por Dios, incluso puesta por Dios, aunque en el libro de Gálatas dice capítulo 3, versículo 13, que Jesús pagó por todas las maldiciones. Y el hecho de que Jesús pagó por todas las maldiciones y Él nos ha dado la autoridad, es para que nosotros quitemos y pidamos a Dios que quite esas maldiciones, porque ya fuimos lavados por la sangre de vuestro Señor Jesucristo. Automáticamente, mi hermano, cuando automáticamente por la nada no van a desaparecer, nosotros tenemos que pedirle al Dios Todopoderoso que quite esas maldiciones. Fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 5. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice, procura cumplir todos los mandamientos o estatutos, dice, y yo te intimo hoy, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito en la canasta, maldito en tu artesana de amasar, maldito en el fruto de tu vientre, dice, de tu tierra, las crías de tus vacas y de tus rebaños. Podemos ver entonces de dónde viene el espíritu de esterilidad. El espíritu de esterilidad, el espíritu de pobreza, el espíritu de ruina. Y es así cuando muchos de los hermanos se esfuerzan por trabajar 10 horas, 20 horas a veces, trabajan 12 horas y parece no alcanzarles nunca. Parece entonces, iglesia, no prosperar nunca, parece no avanzar nunca, porque nosotros estamos evadiendo que hay una maldición que todavía tiene fuerza en nosotros, que todavía tiene esa autoridad sobre nosotros, y nosotros debemos que pedirle al Dios Todopoderoso: Señor, te pido en el nombre de Jesús, porque he sido lavado, he sido justificado, he sido santificado con la sangre de mi Señor Jesús. Te pido, Padre, quites toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, quita toda maldición de esterilidad, de pobreza, de ruina, de enfermedades. Fíjate lo que dice, aquí viene la raíz de las enfermedades, como el cáncer, como la diabetes, como la osteoporosis, en los huesos, en las columnas, y muchos de nosotros no lo vemos, como ceguera en los ojos, como nubla en los ojos. Esto lo dice claramente en el libro de Deuteronomio, versículo 21, en el versículo 21.
Esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en el versículo 21, Deuteronomio capítulo 28, versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad, fíjate, mortandad, hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis. La palabra tisis habla de tuberculosis. La palabra tisis habla de este tipo de enfermedades que hasta el día de hoy tienen muchas fuerzas. Por eso muchos de ustedes saben que hay enfermedades o hay este tipo de enfermedades que a veces tienen solamente control, pero para ellos ya no hay cura. Dicen que les vuelve a brotar, que les vuelve a dar, no hay cura. Y esto es lo que necesitamos saber, de dónde vienen eso, por qué se mantienen las enfermedades, por qué sí vuelven a brotar las enfermedades, porque hay enfermedades que en la tierra, en los mismos doctores, la misma ciencia dice, no hay cura, no hay cura para este tipo de cáncer, no hay cura para este tipo de enfermedades, como muchas veces, ¿cómo se le llama esto por dentro? Que se les da como por dentro ardor. ¿Cómo se le llama este tipo de ardor? Hay un tipo, algo que como tipo lepra, pero por dentro, algo, no recuerdo cómo hay, hermano, este tipo de enfermedades que en el mundo, la iglesia, los doctores dicen que ya no hay cura. Y aquí está viendo, dice, de fiebre, de inflamación. Esto habla también de las mujeres que tienen el vientre inflado, que se inflaman, que se mantienen infladas del vientre. Esto habla de una maldición donde ves a muchas mujeres con el vientre inflado, aunque no se vean enfermas, no hayan, cómo quitarte, bueno, el gastritis a veces es por otra cosa, hermana Lairan, pero bueno, no, es cuando viene por dentro, es como mucha comezón o ardor por dentro de la piel. Se me olvidó ahorita el nombre. Y luego dice, y de ardor, dice con sequía, con calamidad repentina, dice con nublo, que está hablando de los ojos, dice mi hermana Colitis también, dice con nublo te perseguirá hasta que perezcas. Versículo 27, si nosotros de ahí vemos el versículo 27, fíjate lo que dice, Jehová te irá con úlcera de Egipto. ¿Escuchaste? Jehová te herirá con úlcera de Egipto. Nosotros estamos viendo, sí, como úlceras por dentro, pero dice la palabra de Dios, úlcera de Egipto. Nosotros podemos ver que hay un tipo de úlcera en la piel que se hace, que muchas veces se la están curando por años, que no se sanan las personas, le salen úlceras en muchas partes de su cuerpo. Herpes, gracias hermana Rosa, se le llama herpes, gracias. El herpes por dentro, esto es lo que está hablando, este tipo de herpes que muchas veces vuelve a brotar. Y la palabra de úlcera, gracias mi hermana Italia también, sí, sí, herpes, esa es la palabra correcta. Herpes, sí, úlcera gástrica también, hermano. La úlcera gástrica a veces parece no tener fin y eso solamente lo controlan. Vas al doctor y los doctores controlan todo eso, pero esto no se puede acabar porque está bajo una maldición, está bajo un juicio. Esto es lo que necesitamos aprender, que el día de hoy vamos a romper con eso y lo vamos a estar haciendo todos los días hasta que hay un rompimiento, hasta que hay una separación de esto, hasta que el Dios Todopoderoso ponga su mano de misericordia, hasta que el Dios Todopoderoso mande el espíritu de sanidad sobre vosotros por sus llagas y haya ese rompimiento y ya no pueda avanzar esto, sino cortarlo desde raíz. La palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 27, versículo 27, Deuteronomio capítulo 28 versículo 27, dice, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores. Aquí la palabra tumores lo vamos a entender, la palabra tumores es de con cáncer. Esto es lo que viene, hay muchos cáncer, de aquí nace el cáncer. Puedes ver que el cáncer no nace creado bajo efectos a veces de comidas, efectos de otras cosas. La primera parte del cáncer, antes de que viniera toda la tecnología, radiaciones y todo esto, fue puesto por una maldición que el Dios Todopoderoso dijo, y estaba diciendo vendrán tumores, estaba diciendo vendrán cáncer. El día de hoy nosotros vemos que muchas personas con cáncer se hacen ¿cómo se llama esto, hermano? A ver, apóyeme, que ahorita van y se hacen sus quimioterapias, gracias, van y se hacen sus quimioterapias al doctor y parece no acabar con ese cáncer, sino vuelve a brotar el cáncer en todo tipo. Hay una palabra que se llama cáncer, pero hay mucha raíz de cáncer, cáncer en el colon, en la próstata, cáncer en el pecho, cáncer en la cabeza, cáncer en la piel, cáncer en todo tipo se reproduce el cáncer. Y esto es lo que el día de hoy nosotros tenemos que pedirle a Dios. Señor, te pido en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret, gracias hermana, sí, quimioterapia, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que quites toda maldición de cáncer en el poderoso nombre de Jesús. Te pido, Padre, quita toda maldición de juicio sobre vosotros de cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que nosotros no debemos que evadir, sino tener ese conocimiento, hermano, de todo lo que debemos que pedir. Por eso estamos viendo que el cáncer cada vez se reproduce y tiene mucho más ramas, el cáncer en muchas más áreas de vuestro cuerpo, y estamos viendo que ese tipo de tumores son a veces por fuera y muchas veces por dentro. O sea, se alcanzan a ver protuberancias, ¿no? que brotan, pero por dentro a veces el cáncer es el silencioso, no lo vemos porque el tipo de maldición que está sobre esa familia se vuelve a traer hijos tras hijos, familiares tras familiares, y el día de hoy están utilizando la medicina, pero la medicina no rompe la raíz del cáncer, solamente lo rompe la misericordia del Dios Todopoderoso. La sangre de Jesús es el que rompe todo ese tipo de cáncer. Debemos que nosotros renunciar el día de hoy, que lo vamos a ver hacer. Yo te voy a decir cómo se renuncia y te voy a decir después qué tienes que hacer para que esto salga en el nombre de Jesús. Y vamos a ver aquí muchas cosas que el Dios Todopoderoso nos va a revelar, como dice, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Fíjate, hay cosas en la piel que no tienen cura, mi hermano. No tienen cura ni con medicina, no tienen cura ni con cremas. Hay enfermedades en la piel que ya no tienen cura, hermano. Ya no tienen cura. Y Dios lo está diciendo desde Deuteronomios, desde hace unos 4,000 años estaba anunciado esto, y estamos viendo que el día de hoy es cierto. Vas al doctor, pagan mucha medicina. ¿Se acuerdan de aquella mujer del azote de sangre? Que nada, había ido con todos los doctores, había ido con todos y ninguna la había curado de ese azote de sangre, porque hay enfermedades que están bajo una maldición, que tú necesitas el poder y la misericordia del Dios Todopoderoso, que necesitamos nosotros estar renunciando y pedirle al Dios vivo, renunciando y pedirle al Dios vivo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, quita todo juicio que esté sobre mis hijos, que esté sobre mi casa, que esté sobre mi vida. Te lo pido, Padre, quita todo juicio por la sangre de Jesús. Escúchame bien, por la sangre y las llagas de Jesús. Así se le pide al Padre, porque todo depende del Padre, todo depende de Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Otra de las cosas que nos habla aquí, fíjate lo que dice: Jehová te herirá con locura, dice, ceguera y turbación de espíritu. Podemos ver ahora y entender que por más que se levanten psiquiatras, por más que se levanten psicólogos, hay una locura que ni el psiquiatra lo puede controlar. Por eso mantienen a la gente acuérdense del Gadareno, que estaba endemoniado, que ese lo podrían meter con los psiquiatras, ¿cómo se le llama ese tipo de cosas? A un manicomio, pero no podía ser sanado porque la medicina no sana eso. Eso es un espíritu, y en el mundo entero estamos viendo que hay muchas personas que están en el psiquiátrico con depresión también. Turbación de espíritu quiere decir depresión, quiere decir que no tiene paz. De turbación de espíritu, eso es lo que quiere decir, depresión, que no tiene paz, hermano, que los ves afligidos, que los ves nerviosos, que los ves como esquizofrénicos. Esquizofrenia también estaba aquí. Turbación de espíritu quiere decir esquizofrenia. Puedes ver de dónde viene esto, que la medicina el día de hoy solamente trata de controlar, pero no hay un rompimiento, no hay una liberación, y para eso necesitamos el poder del Dios Todopoderoso, para que su palabra no sea blasfemada. No necesitamos la sabiduría de este mundo, sino necesitamos de su santo y bendito Espíritu. Necesitamos de la misericordia de vuestro Señor Jesucristo, necesitamos de su sangre el día de hoy. Así es que, hermano, empieza a decirle: Padre, yo necesito tu sangre, necesito tus llagas, Padre, para que quites toda turbación de espíritu, quites toda locura, toda ceguera, en el nombre poderoso de vuestro Dios vivo. Gracias, en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice muy claramente. Estamos viendo que en este mundo estamos viviendo una de las cosas, que las enfermedades están creciendo. Ahorita la depresión está creciendo demasiado. Por todo lo que estamos viviendo, está creciendo la turbación de espíritu. Vemos que mucho más cristianos el día de hoy están tomando antidepresivos. Estamos viendo que la misma iglesia que adora al Dios Todopoderoso está tomando muchos antidepresivos. Estamos viendo que cada vez las personas tienen más pensamientos de suicidio. Y esto es lo que pasa. Los pensamientos de suicidio vienen por la turbación de espíritu. Esa es la palabra: suicidio, turbación de espíritu. Estamos viendo que esto no se puede quitar si nosotros no le pedimos al Padre que quite todo juicio, que quite toda maldición sobre vosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque escúchame bien, iglesia,
Por mucho que tú reprendas, por mucho que tú reprendas a un demonio, hay demonios que no se mueven porque el Dios Todopoderoso los tiene que mover. Tienes que decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te pido, quites toda maldición, quites todo demonio, quites todo juicio, Padre, que esté sobre mi vida, que esté sobre mi casa, que haya venido por mis ancestros, que haya venido por mis padres, que haya venido por mis antepasados, en el nombre de Jesús. ¿Escuchaste bien, hermano? Así se dice: todo lo que ha venido por mis antepasados, por mis padres, por mis pecados, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, apresura tu respuesta y quita toda maldición y toda enfermedad de juicio en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a todos los hermanos. Todavía nos falta revisar otra más de enfermedades para nosotros continuar con todo esto, hermano. La palabra de Dios nos muestra, aquí viene ahora lo de los huesos, rodilla, columna, versículo 35. En el versículo 35, por eso no le busques en otro lado, hermano. No le busques cuando algo no se ha ido de tu vida, cuando algo persiste, muchos dolores, mucho enfermedades. Aquí todo es escrito en la palabra del Dios Todopoderoso. En el versículo 35 nos dice: te irá Jehová con maligna postura de las rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Estamos viendo ahora, eso habla de osteoporosis, esto habla de la columna, esto habla de todos tus huesos, donde podemos ver en este tiempo que por mucha medicina, por mucho quiropráctico, que tú puedas ir al quiropráctico, que pueda hacer esto, hay maldiciones, hay dolores que no se van de tu cuerpo, que no se van de tus huesos, porque hay un espíritu actuando, hay un demonio actuando, pero también hay un Dios que está permitiendo que muchas cosas actúen sobre vosotros, porque estamos bajo una maldición, estamos bajo una maldición de desobediencia, bajo una maldición ancestral. Y hoy debemos que renunciar y pedirle a Dios, y esto no se hace una vez, esto se hace seguido, hermano, para mantener esa sanidad, para mantener esa liberación. Nosotros tenemos que estar orando y renunciando de continuo, hermano. Cada oración: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, libera mi casa, libera mi cuerpo, Señor, desde la cabeza, que es la coronilla, hasta la punta de los pies, cada hueso, cada columna, cada pie, cada rodilla, en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, podemos entender que estamos viendo todo esto aquí, estamos viendo que aquí hay mucha enseñanza sobre maldición. Yo quisiera darte más sobre esto, pero nos vamos a tardar mucho. Yo quisiera avanzar un poquito. Entonces necesitamos nosotros separar, dice, lo inmundo de lo limpio, de lo santo. Entonces debemos que pedirle al Dios Todopoderoso. Déjame decirte una de estas cosas, hermano, para que nosotros podamos saber cómo está todo esto de maldición, hermano. Acuérdate que todo esto fue puesto por Dios para que nosotros mantuviéramos la obediencia. Déjame decirte algo, iglesia. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que quite toda maldición. Y no te voy a decir algo, hermano. Cuando lo hagas, ten abierta tu Biblia en estos versículos que yo te di. Los voy a volver a repetir. En los versículos desde el 1, el versículo 1, 2, los versículos 22, el versículo 27, el versículo 28, el versículo 29, el versículo 35, para que mantengas abierta tu Biblia y cuando estés orando puedas mencionar todos estos versículos y pedirle a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, quites todo este dolor, quite toda esta enfermedad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda maldición que haya venido, porque acuérdate que la palabra de Deuteronomio capítulo 28 dice maldición. La palabra maldición quiere decir gobierno, transgresión, y el Dios Todopoderoso dice: esto te va a perseguir hasta que te destruya. Puedes ver, perseguir quiere decir que viene por generaciones que no se liberan todavía, que los padres, los abuelos siguen atados a ese tipo de ataduras, de maldiciones, ese tipo de ataduras de enfermedades. Tienes que pedirle a Padre: Padre, yo te pido perdón. Primero, escúchame bien, hermano, cómo se hace todo esto. Le vamos a decir: Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados y te pido perdón por los pecados de mi familia en el nombre de Jesús.
perdona toda maldición que mis antepasados hayan pecado, Señor. Perdona toda maldición que mis antepasados hayan hecho contra ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Libéranos, Padre, en el nombre de Jesús, de todo pecado, de todo juicio que mis antepasados hayan traído sobre vosotros. Perdónanos y quítanos toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdona y empiezas a confesar los pecados. Perdona todo pecado de fornicación, de adulterio, de mentira, de idolatría. 3 pecados fuertes que Dios Padre Jehová reprende. 3 pecados muy fuertes que el Dios Todopoderoso le dice a su pueblo. Uno de los primeros pecados es idolatría. Éxodo capítulo 20 eso lo dice. Idolatría, adorar a otros dioses, es de los pecados más grandes y fuertes que el Dios Todopoderoso. Otra, fornicación y adulterio en el nombre de Jesús. Idolatría, fornicación y adulterio. Escúchame bien, son tres maldiciones, 3 pecados muy fuertes que la iglesia el día de hoy necesita romper, necesita separarse, necesita romper todo esto, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay otra de las cosas que cuando tú confiesas los pecados, escucha bien toda la instrucción que estoy dando. Cuando tú termines de confesar los pecados que cometieron tus antepasados, decir: Padre, en mis antepasados cometieron fornicación, cometieron inmundicia, cometieron lascivia, idolatraron a otros dioses. Padre, yo te pido, Señor, que todo lo que haya venido por la adoración de otros dioses, el día de hoy seamos liberados en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo digo, mi hermano, y lo vuelvo a repetir por hermanos que se están añadiendo, que se están metiendo a esta conversación, de que muchos de nosotros el día de hoy, iglesia, me ha tocado a mí liberar personas donde se manifiesta mucho el ídolo de la familia, que ha venido por generaciones. Me ha tocado demonios, espíritus que dicen: yo he estado en su familia por 400 o 500 años. Fíjate lo que te digo, hay demonios que han manifestado y que dicen: yo he estado en su familia por 500 años, 400 años. Hay demonios que me han dicho: yo he estado en esa familia durante 150 años. Puedes ver cuántas generaciones han pasado en 500 años, cuántas generaciones han pasado, iglesia. Demonios, hay demonios que han estado hasta 2000 años, hermano. ¿Por qué, iglesia? Porque nunca fueron rotas esas maldiciones, nunca fueron verdaderamente separadas. Hoy en día la iglesia no sigue renunciando a todo eso. Acuérdate que sacamos Santiago capítulo 2, donde se vuelve el demonio, volvemos a ser transgresores de la ley, y los demonios vuelven a atarse, vuelven a meterse entre vosotros. La palabra de Dios nos dice, cuando Jesús estaba liberando, el Señor dice: vete y no peques más. Dice: para que no vengan 7 demonios más fuertes. Puedes ver, 7 demonios más fuertes. Entonces la guerra, necesitamos nosotros mantener esa separación y esa limpieza, renunciando. Escúchame bien, vamos a pedirle a Dios: Dios, te pido en el nombre de Jesús, quites toda maldición que está puesta sobre mi vida y sobre mi familia. Y te voy a decir, hermano, después de que le pidas a Dios que quite toda maldición, le vas a rogar, le vas a pedir, le vas a rogar al Dios Todopoderoso, porque fíjate lo que dice Romanos capítulo 9. Quiero que vayas a Romanos capítulo 9, ahorita te doy el versículo. Romanos capítulo 9, gracias a los hermanos que siguen de verdad conectados el día de hoy, que quieren verdaderamente romper y que haya esa separación. Yo sé que muchos han hecho esto en su iglesia, pero se olvidaron de seguirlo haciendo, que esto es lo que muchos no han entendido, se olvidan de seguirlo haciendo. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, fíjate lo que dice. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tenga misericordia. ¿Escuchaste? A lo mejor tú el día de hoy quieres ser libre. A lo mejor tú el día de hoy quieres correr y que Dios apresure que apresure su misericordia sobre ti. Pero no depende de ti, no depende de mí, no depende de un pastor, no depende solamente del que el pastor tiene mucha unción. Depende del Dios Todopoderoso. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice: así que no depende del que quiere. Escúchame bien, no depende de ti, no depende de mí,
mí, no depende del que quiere, dice la palabra de Dios, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escúchame bien, que tiene ¿qué? Misericordia, dice el versículo 17, porque la escritura dice: a Faraón para esto mismo le he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces hay una de estas cosas, que muchas cosas siguen en nosotros también para la manifestación del poder del Dios Todopoderoso. Debemos que pedirle a Dios primeramente, decirle: Padre, ten misericordia. Ten misericordia. Lo tienes que hacer constantemente. Padre, te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia de esta familia, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mis padres, ten misericordia de por quien tú estás intercediendo, iglesia, por quien tú creas que estés intercediendo. Escúchame bien, no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Aquí lo dice, del que Él quiera tener misericordia. Entonces, hermano, después de que pides todo esto, primero a Dios que quite toda maldición y que tenga misericordia, enseguida, mi hermano, vas a orar ahora de esta manera. Ahora vas a pedirle en el nombre de Jesús. Ahora vas a decir: Padre, ahora tomo toda autoridad. Ahora, Padre, tomo toda autoridad en los cielos y en la tierra en el nombre de Jesús. Ahora tomo toda autoridad sobre demonios. Tomo toda autoridad sobre demonios que traigan enfermedad. Tomo toda autoridad sobre demonios que traigan pobreza, que traigan ruina, que traigan tristeza, que tengan depresión o que traigan problemas, que traigan separación, que traigan divorcio. Tomo toda autoridad en los cielos y en la tierra y sea reprendido en el nombre de Jesús. Y sea reprendido en el nombre de Jesús. Y vas a ordenar: ordeno que todo demonio en el nombre de Jesús en esta hora salga de mi vida. Ordeno que todo demonio en el nombre de Jesús salga de mi familia en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Esta es la segunda parte que tienes que decirlo, iglesia. Y la tercera cosa que tienes que hacer, porque hay que saber cómo liberar, cómo sanar, cómo romper. Después vas a decir: Padre, en el nombre de Jesús, ya después de que tú termines de orar, de decir: Padre, tomo autoridad, reprendo todo espíritu en el nombre de Jesús, que esté en el cuerpo de mis hijos, que esté en la mente de mis hijos, que esté en mi casa, que esté en mi matrimonio. Te ordeno, te vas en el nombre de Jesús. Suelta mi casa, suelta mis hijos, suelta mi familia. Después vas a orar de esta manera: Padre, yo te pido, cierra toda puerta espiritual con la sangre de Cristo. Cierra toda puerta espiritual con la sangre de Cristo. Cierra toda puerta espiritual con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hermano, eso es lo que muchos de nosotros debemos que saber y entender cómo se hace todo esto. Nosotros estamos evadiendo un montón de cosas. Muchas cosas. El cristiano moderno evade muchas cosas. Así como el mundo va evolucionando, así el demonio entra en todo tipo. Entra por los celulares, entra por la música, entra en la forma de vestir, entra en todo tipo de redes sociales. Entonces, hermano, a veces pensamos que nosotros estamos liberados cuando muchas veces estamos atados en muchas áreas. Estamos viendo que la música cambió porque fue levantada por el enemigo y está dominando al mundo entero, y esa es una de las cosas. Estamos evadiendo que muchas veces nosotros nos sentamos a comer donde hay sacrificio a los ídolos. Quiero que veas esto. La primera, eso está en el libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Yo quiero que aprendas esto, hermano. Primera de Corintios, capítulo 10. Gracias a todos los hermanos que están en esta noche recibiendo esto. Primera de Corintios, capítulo 10. Esto es lo que dice el capítulo 10. Gracias. Versículo 1. Desde el versículo 1, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, eso está en el Nuevo Testamento también. Porque la gente siempre dice: pastor, eso fue del Antiguo Testamento. No, escucha bien, eso está en el Nuevo Testamento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y esto es lo que dice: y todos pasaron por el mar. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo aliento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesús. Escúchame bien, la roca, ¿quién era? Jesús. En aquellos tiempos la seguía Yahweh, la seguía Elohim o Jehová, pero Jesús es el mismo. Aquí está hablando en el Nuevo Testamento que aquella nube que seguía en el desierto y que era una columna en la noche de fuego, y que también aquella roca en la que bebían era Jesús.
El Padre era Jesús. Aquí está diciendo que es el mismo, que es Jesús. Dice, pero de todo, aquí no dice que es Pedro, pero dice, escúchame bien versículo 5. Versículo 5 lo que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Escuchaste? Ve nomás lo que está revelando la palabra. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Estaba diciendo, esto pasó hace 4000 años. Eso estaba hablando en aquellos tiempos, pues ahorita ya son 4000 años. Hace 2000 años estaba diciendo el Espíritu Santo, esto pasó hace 2000 años, pero va a volver a pasar si sigues desobediendo. Va a volver a pasar todas estas maldiciones si siguen desobediendo a la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Escuchaste? Como ellos codiciaron. Y dice la palabra de Dios, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está diciendo una de las cosas que a veces evadimos, donde viene un demonio por no ser agradecidos. Muchos de nosotros comemos, bebemos en vuestras casas y de repente no damos gracias en el desayuno, no damos gracias en la comida, no damos gracias si cenamos, no damos gracias por el vestir, no damos gracias por el calzar. Entonces en iglesia estamos siendo muy desobedientes y dice, te estoy dejando un ejemplo, que aquellos murieron en el desierto, fueron atados, fueron muertos, y el Dios dice, esto es como ejemplo para que entiendas que esto va a volver a pasar si tú no das gracias. El Señor siempre dice, todo lo que bebas y comas, hacedlo en mi nombre, hacedlo en mi nombre. El hecho de que seamos mal agradecidos cuando no oramos, eso va a traer que Dios nos reprenda. ¿Escuchaste? Eso va a traer que Dios nos lo reprenda. Aquí lo dice muy claramente el versículo 7. Dice, ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó en el pueblo, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Luego dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor, dice, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Escuchaste? Perecieron por el destructor. Esto pasa a la gente murmuradora que de repente dice, ¿por qué me pasa a mí? Es porque tú estás murmurando. Viene el destructor y te está destruyendo. La palabra de Dios es muy clara, lo que nos está pasando a la iglesia por nosotros no tener dominio propio. Versículo 11. Y estas cosas les aconteció como ejemplo. ¿Escuchaste? No fue quitada, sino dice, estas cosas les aconteció como ejemplo, dice la palabra de Dios. Y estas, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. ¿Escuchaste? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Puedes ver cuánta revelación está en el libro de Corintios, de todo lo que ellos habían pasado en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de la ley. Esta escritura habla de Deuteronomios, esta escritura habla de Números, esta escritura habla de Levíticos, esta escritura habla de toda desobediencia que el pueblo de Israel tuvo, y dice, esto es como ejemplo, por si ustedes lo hacen, les va a venir toda aquella maldición, toda aquella transgresión, porque el tiempo de la gracia, iglesia, nosotros estamos tomando el tiempo de la gracia como burla. El tiempo de la gracia, la trompeta ya está sonando, y la trompeta está avisándote que si tú el día de hoy no nos arrepentimos, entonces va a haber tremendo juicio sobre los mismos cristianos. Fíjate lo que te digo, iglesia, en estos tiempos estamos viendo que muchos cristianos que se congregaran, que dejaron de congregarse, muchos cristianos que leían la Biblia, dejaron de leer la Biblia. Te lo voy a decir porque este tiempo de juicio fue para probar a los verdaderos cristianos, a los que todavía siguen con el hambre de Cristo, que siguen con la oración, que siguen con los ayunos, que siguen leyendo la palabra, y muchos de los que se decían ser cristianos ya se apartaron, porque este tiempo fue para separar el trigo de la cizaña, los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Este tiempo, por eso el Señor dice, la gloria postrera será mayor que la primera, y los últimos serán los primeros. Estamos viendo que muchas personas que antes no querían nada con Jesús, ahora se están acercando, y los que tenían una relación con Jesús, ahora se están alejando. Estaba hablando de esa gloria, el Dios Todopoderoso. A ver si es que no quiero que se acabe la pila, hermano. A ver si me siguen escuchando. Gracias en el nombre de Jesús. Y quiero ver si muchos hermanos me siguen escuchando. Entonces, hermano, estamos viendo que nosotros
Necesitamos tener este conocimiento para que nosotros podamos romper todas estas maldiciones, romper todo esto. Es necesario que tú sepas, escúchame bien como dice la palabra también, aquí en el versículo, voy viendo en el versículo, déjame ver, vamos a seguir leyendo, versículo que dice, versículo 17. Quiero que vayas, versículo 16. Quiero que vayamos al versículo 16, hermano. Dice la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. La copa de bendición, dice que bendecimos, no es la comunión de la sangre en Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo, siendo un solo pan. Nosotros, dice, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Veis? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, dice, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo de lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo, dice, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. ¿Escuchaste, hermano? En el nombre de Jesús. Dice, y no quiero que seamos partícipes de lo que sacrifican a los demonios. Entonces, a ver si cargó, aunque sea poquito, ya voy a terminar. Está viendo que muchos de nosotros somos participantes de todo, de todos aquellos sacrificios. A muchos de ustedes, cuando alguien festeja un santo, cuando alguien, no comas de eso, sea tu madre, sea tu padre, sea tu hermano, sea tu hermana. Es que a mi papá le hicieron una comida porque es de su santo, a mi abuelo le hicieron una comida, a mis tíos le hicieron una comida, a mi abuela que por fue día de su santo. Los cristianos ya no comemos de esa comida, los cristianos ya no nos acercamos a comer nada de esa comida, porque la palabra de Dios dice, aquí nos dice la palabra del Dios Todopoderoso, que nosotros no podemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Y esto es lo que está pasando muchos de nosotros. Estamos evadiendo todo esto. Y cuando tú comes de lo sacrificado a los ídolos, entonces, hermano, vuelve a haber una atadura espiritual. Vuelven demonios a atarse a tu vida. Vuelven demonios a entrar a tu vida. Vuelven demonios a entrar a tus hijos. Y esto es lo que pasa, que en estos tiempos estamos evadiendo mucha palabra del Dios Todopoderoso. Te lo estoy diciendo. Cuando tú, y no se trata de decir voy a orar, no, se trata de decir, si tú sabes que esa comida es dedicada a un ídolo, es dedicada a un santo, es dedicada al enemigo, no comas. El hecho de que tú comas una comida dedicada a cualquier santo, sea de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, no comas, porque estás comiendo, también demonios entran a tu vida. Lo dice claramente la palabra del Dios Todopoderoso. Dice, antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. ¿Escuchaste? Y no a Dios. Dice la palabra de Dios, no podéis beber de la copa del Señor ni de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. Fíjate lo que dice el versículo 22. ¿O provocaréis a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Está diciendo, tú eres más fuerte que Dios, tú puedes más que Dios. No, hermano, tengamos mucho temor, hermano. Yo te lo digo, tengamos mucho temor de lo que estamos haciendo. El cristiano moderno está evadiendo todos los mandamientos del Señor, está evadiendo todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, quien lo reveló por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles. Estamos evadiendo todo este tipo de mandamientos, y el día de hoy simplemente decimos, no pasa nada. Es que ¿qué tiene de malo? Esos son los cristianos que no se han convertido, que no han nacido de nuevo, que no están obedeciendo al Dios Todopoderoso, sino esos son los cristianos modernos, los que inventados, que se llaman neopentecostales, los que no obedecen a Dios. Por eso el cristiano moderno está diciendo, ¿qué tiene que me vista así? ¿Qué tiene que me vista de esta manera? ¿Qué tiene que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo haga el otro? No, sí tiene mucho de malo, mi hermano. Los hijos del Dios Todopoderoso debemos que hacer la voluntad de Dios vivo. Y esto es lo que muchos estamos evadiendo el día de hoy, los cristianos modernos. ¿Qué tiene de malo que escuche esa música? ¿Qué tiene de malo que escuche eso? Pues, hermano, por eso te estoy diciendo, y lo dije en un principio, podemos ver cristianos que durante mucho tiempo no crecen. Es como el cristiano que hoy dice, los padres adoran al Señor y los hijos adoran a la muerte. En la misma casa, hay gente en tu misma casa que está adorando a Satanás, que tiene música de Satanás, y tú estás adorando al Dios vivo, y tú dices, ¿qué tiene de malo? Por eso te lo digo, vas
mucho tiempo a la iglesia, vas mucho tiempo a la iglesia y parece que nada avanza. ¿Por qué? O te sientas a la mesa de Dios o te sientas a la mesa de los demonios. O tu casa se adora a un solo Dios o en tu casa se adora a los demonios. La palabra del Dios Todopoderoso lo dice en Primera de Reyes, versículo 19. Ya con esto voy a terminar. Gracias a todos los hermanos que el día de hoy quieren saber la verdad. Dice la palabra de Dios, capítulo 19, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Está diciendo, o sigues a Jehová o sigues a Baal. ¿Por qué claudicas en dos pensamientos? Porque la iglesia moderna dice que tiene de malo esto, que tiene de malo lo otro, y eso es lo que está pasando. Fíjate cuántos altares se han llenado de demonios. Los mismos pastores han llenado sus altares de demonios, festejando el día del padre, que es el día del hombre, el día de la madre, que es el día del hombre, y eso no se hace. Eso es en tu casa. El día del padre dice: yo festejo a mi padre porque lo honro, porque es un hijo de Dios, porque conoce al Dios Todopoderoso. Pero los mismos hijos estamos honrando a los padres borrachos, estamos honrando a las madres que no quieren nada con Cristo, a los padres que no quieren nada con Cristo, que siguen adorando sus dioses, que siguen adorando sus demonios, y los hijos están adorando a esos padres que no quieren nada con el Señor. Y el Señor dice: no claudiquéis en dos pensamientos, o adoras a Jehová o adoras a Baal. Dios, gloria a Dios a todos los que escucharon esta palabra, porque Dios está hablando el día de hoy, mi hermano. O vives la palabra como es, o entonces, hermano, el Señor te está vomitando. Y eso es lo que muchos el día de hoy amamos más a los padres que amar al Dios Todopoderoso, y de repente vas y festejas eso a tus padres que adoran a otros demonios, que adoran a otros, y muchos padres festejan a los hijos que siguen adorando a la muerte, que siguen, porque hoy eso pasa. Muchos padres en su casa adoran a Cristo y los hijos adorando a la muerte, adorando el alcohol, adorando las drogas, y esto es lo que está pasando. No te puedes sentar a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios. Por eso podemos ver cristianos que por más que van a la iglesia, por más que se acercan, por más que leen la Biblia, por más que ayunan y oran, no pasa nada. Así es que, hermano, yo me despido. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Mañana me toca ministrar y mañana voy a seguir dando todo esto. Y voy a dar la otra parte porque falta mucho para que nosotros empecemos a renunciar. Lo que el día de hoy, hermano, lo que el día de hoy estamos nosotros dando, hermano, es para que lo practiques. Lo que te di que hagas, hazlo hoy en tu oración, hazlo hoy. Y no lo hagas en silencio, hazlo a voz audible. Padre, hazlo a voz audible. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renuncio. Padre, te pido quites toda maldición en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, gracias al Dios Todopoderoso, gracias a mis hermanos que el día de hoy recibieron la palabra. Así es que, hermano, no se te olvide a hacer esta palabra el día de hoy en tu casa. Yo me despido, está a punto de acabarse esta pila. Yo me despido antes de que se termine esto en el nombre de Jesús. Gracias. Mañana nos vemos más temprano, hermano. Hoy me permitió el pastor David traerte palabra para ti, porque es necesario que la iglesia, el día de hoy, iglesia, tenga este rompimiento en todas las áreas y que hay una separación, como dice el Señor, de lo justo y de lo injusto. Gracias a todos los hermanos que el día de hoy dice mi hermana: yo soy una de esas personas. Bueno, hermana, pues ahora ya aprendió, y todos mis hermanos, te lo digo, hermano, porque este pastor lo hace desde siempre. Este pastor se separa y no me gloreo, sino que aprendí esto en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia, que pases muy buenas noches en el nombre de Jesús. Gracias. Mañana nos vemos a las 10 de la noche. Mañana a las 10 de la noche vamos a estarnos viendo en el horario de México, pero si Dios quiere, mañana nos vemos más temprano. Si Dios quiere, nos vemos a las 9. Si Dios nos permite, nos vemos mejor a las 9 p.m. en el horario de México. Gracias, bendiciones, muy buenas noches, iglesia. Bendiciones.